El comportamiento del lince, que se veía a sí mismo como un cachorro de lobo, era magnífico. Sin embargo, el comportamiento del lobo, que le mostraba un enfoque diferente, era aún más impresionante. Esta historia es un ejemplo de lo diferentes, pero a la vez impresionantes, que pueden ser los comportamientos emocionales de dos animales distintos. Lo que pasó en una pequeña finca de Andalucía hace algunos años cambió para siempre lo que creíamos saber sobre la familia, el instinto y el amor. Porque a veces las lecciones más profundas de la vida nos llegan de la forma más inesperada, desde el corazón de un perro de raza lobo que decidió convertirse en el padre de su mayor enemigo, cuando Carlos Mendoza, de 69 años, escuchó esos extraños chillidos detrás de su montón de leña aquella mañana de octubre. Esperaba encontrar una rata. En cambio, descubrió una diminuta cría de lince ibérico, apenas del tamaño de su puño, llorando desesperadamente entre las hojas otoñales. Carlos y su esposa Carmen llevaron al huérfano cachorro a casa y lo llamaron Pepito. Lo que no esperaban era cómo reaccionaría su husky siberiano de 6 años, Lobo, ante este inesperado huésped salvaje. El momento en que Lobo conoció a Pepito, sucedió algo extraordinario. Este perro de aspecto lobuno con ojos azul hielo se convirtió en el padre más improbable que pudieras imaginar. Pero, ¿puede realmente un husky criar a un lince? A veces, simplemente, hay que seguir al corazón. Y Pepito, el cachorro de lince huérfano, había encontrado el suyo en un gentil husky llamado Lobo. Carlos Mendoza había visto muchas cosas extrañas en sus 69 años de vida, pero nada lo había preparado realmente para lo que descubrió esa fresca mañana de octubre detrás del montón de leña. Al principio pensó que era una rata haciendo esos lamentables chillidos. Luego se preguntó si quizás sus audífonos estaban fallando otra vez. Carmen siempre le decía que necesitaba baterías nuevas. ¡Qué demonios!, murmuró, apartando un tronco suelto con su bastón. Allí, apenas visible entre las astillas de madera y las hojas otoñales, estaba el gato salvaje más pequeño que había visto en su vida. No más grande que su puño, la criatura maullaba débilmente, su pelaje manchado, enmarañado y polvoriento. El primer instinto de Carlos fue retroceder. Los gatos salvajes significaban problemas, incluso los pequeños. Pero algo sobre esos pequeños llantos desesperados tiró de su corazón. «Carmen», gritó hacia la casa. «Carmen, es mejor que vengas a ver esto». Su esposa apareció en el porche trasero secándose las manos en su delantal. A los 62 años, Carmen Mendoza se movía con la eficiencia práctica de alguien que había pasado décadas manejando un hogar, un marido y 3 hijos traviesos que ahora eran adultos con familias propias. ¿Qué es ahora? ¿Encontraste otro tesoro en ese montón de chatarra que llamas leñero? No es chatarra, Ann. Es, olvídalo, solo ven a ver. Cuando Carmen vio al cachorro, sus instintos maternales se activaron inmediatamente. La pobrecita criatura. «Carlos, no podemos simplemente dejarlo ahí». «Bueno, ¿qué sugieres que hagamos?» «Es un lince, Carmen, Ann, un animal salvaje. Es un bebé», le corrigió, ya dirigiéndose de vuelta a la casa. «Y los bebés necesitan ayuda». 20 minutos después, tenían al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Andalucía al teléfono. La voz al otro lado pertenecía a Margarita Maggie Herrera, una mujer práctica que había estado rescatando animales durante 30 años. ¿3 semanas de edad? ¿Dices deshidratado? Hubo una pausa y Carlos pudo oír papeles moviéndose. «Escucha, estamos a capacidad máxima ahora mismo y ustedes están a 1 hora y media de nosotros. Si están dispuestos, puedo guiarlos a través del cuidado temporal. Manténganlo estable por unos días mientras decidimos dónde colocarlo». Carlos miró a Carmen, quien ya estaba calentando un biberón de fórmula para gatitos que había producido de la nada como por arte de magia. Suspiró. Después de 44 años de matrimonio, sabía cuando ya había perdido una discusión. «Claro, Maggie, dinos qué hacer». Lo que ni Carlos ni Carmen habían considerado era cómo reaccionaría su husky siberiano de 6 años. Lobo, a este inesperado huésped. Lobo era, para decirlo suavemente, todo un personaje. A pesar de su apariencia lobuna, tenía la personalidad de un perro de terapia cruzado
con un comediante. Saludaba a todos, carteros, repartidores, incluso a los vendedores ambulantes ocasionales, con movimientos entusiastas de cola y lo que Carlos llamaba su sonrisa, donde retiraba sus labios para mostrar todos sus dientes en lo que parecía aterrador, pero en realidad era pura alegría. Cuando trajeron al cachorro adentro, envuelto en una de las buenas toallas de cocina de Carmen, no las de Navidad, había protestado Carlos en vano. Lobo estaba en su lugar habitual en la alfombra de la sala, mordisqueando un juguete de cuerda que había visto días mejores. El momento en que vio el bulto en los brazos de Carmen, sus orejas se irguieron. Abandonó su juguete y se acercó trotando, sus ojos azul hielo curiosos. «Tranquilo, chico», le advirtió Carlos, listo para intervenir. Pero Lobo simplemente se sentó, inclinando su cabeza masiva hacia la izquierda, luego hacia la derecha, como tratando de descifrar qué extraño juguete chirriante había traído Carmen esta vez. El cachorro, Pepito, como Carmen ya lo había bautizado en honor a su abuelo José, dejó escapar un pequeño maullido. Lo que pasó después se convertiría en leyenda de la familia Mendoza. Todo el comportamiento del Lobo cambió. Su expresión, habitualmente tonta, se suavizó en algo casi paternal. Se bajó al suelo, panza abajo, haciéndose lo más pequeño que un perro de 32 kilos podía conseguir. Entonces, con infinita gentileza, olfateó al cachorro. Pepito, quien por todos los derechos debería haber estado aterrorizado, hizo algo extraordinario. Se tambaleó hacia adelante con patas inestables y golpeó al Lobo directamente en su nariz húmeda con una patita diminuta. «¡Madre mía!», susurró Carlos. La cola del Lobo comenzó un movimiento lento y dejó salir un suave soplo de aire que parecía decir «Angola, pequeñín». Desde ese momento, Pepito había decidido que esta criatura grande y peluda era su madre, padre o cualquier figura parental que un cachorro de lince confundido necesitara. Los primeros días fueron, para decirlo caritativamente, caóticos. Pepito tenía que ser alimentado con biberón cada 3 horas. Una tarea que Carmen asumió con la dedicación de una enfermera de JUC y neonatal. Carlos se encontraba poniendo alarmas durante toda la noche, tambaleándose a la cocina para calentar fórmula, mientras Carmen arrullaba al cachorro. ¿Te das cuenta de que ahora somos abuelos de un lince?, gruñó Carlos una mañana a las 3 de la mañana, su cabello apuntando en 7 direcciones diferentes. «Cállate, mira cómo sostiene el biberón con sus patitas pequeñas». Pero el verdadero entretenimiento venía de ver al Lobo adaptarse a su nuevo papel. El pobre perro estaba claramente confundido, pero determinado. Cuando Pepito lloraba, Lobo correría y trataría de consolarlo de la única manera que sabía, dejando varios juguetes a sus pies. En una semana, la cama de Pepito, una caja de Amazon, reutilizada con almohadilla térmica, estaba rodeada de pelotas de tenis, hamburguesas chirriantes, y lo que una vez fue la posesión más preciada de Loban, un elefante de peluche llamado Señor Cacahuetes. «Está tratando de ser un buen papá», observó Carmen una tarde, viendo al Lobo llevar cuidadosamente su tazón de comida a través de la cocina para colocarlo cerca de Pepito. «Los perros no comen croquetas», señaló Carlos. «Los linces tampoco, listillo». Pero intenta decírselo a Lobo. En efecto, Lobo parecía convencido de que si tan solo encontrara el juguete correcto o realizara el ritual adecuado, Pepito de repente entendería cómo ser un cachorro apropiado. ¿Alguna vez te has encontrado con algo así? ¿Has sido testigo de la amistad entre dos animales que parecen incompatibles? Porque lo que viene a continuación te sorprenderá por completo. Demostraría habilidades importantes de perro, como buscar la pelota, como dar la pata, como mendigar golosinas, mientras Pepito observaba con perplejidad felina. La verdadera comedia comenzó cuando Pepito empezó a imitar a su padre. Comenzó pequeño. Pepito seguiría al Lobo por toda la casa, su pequeño trasero manchado, contoneándose mientras trataba de igualar el paso del husky. Cuando Lobo salía para su paseo matutino, Pepito se sentaría en la puerta, molando lastimosamente hasta que alguien también lo dejara salir. «No, cariño», le explicaría Carmen pacientemente. «Tú usas la caja de arena, ¿recuerdas la caja?» Pepito
Le daría una mirada que claramente decían: pero papá, no usa la caja, antes de reanudar su vigilia en la puerta. Luego, vino el incidente de los aullidos. Los huskies, como cualquiera que haya tenido uno sabe, son habladores. Lobo tenía conversaciones enteras consigo mismo, con la televisión, con las nubes que pasaban. Su especialidad era un aullido melancólico que reservaba para las sirenas de bomberos y la música de entrada de Saber y Ganar. Carlos nunca había entendido esa última. Una noche, mientras Carlos trataba de ver las noticias y Carmen tejía en su silla, un camión de bomberos ululó a la distancia. Las orejas del lobo se irguieron. Levantó su cabeza majestuosa y dejó salir un largo y melodioso owa. Desde su percha en la mesa de centro, otra batalla que Carmen había perdido, Pepito observó intensamente. Entonces, para asombro de todos, abrió su pequeña boca e intentó su propia versión. Miaja, ja, ja. Está tratando de aullar, jadeó Carmen, perdiendo un punto en su tejido. Suena más como si tuviera una bola de pelo, observó Carlos. Pero estaba sonriendo. Lobo parecía encantado. Aulló de nuevo. Pepito respondió con un maullido gatuno aún más entusiasta. De ida y vuelta siguieron, un dúo bizarro, que hizo que los vecinos enviaran mensajes preguntando si todo estaba bien. Solo los niños practicando su canto, respondió Carlos por mensaje, riéndose entre dientes. Pero las semanas pasaron, y algo extraordinario comenzó a suceder. Conforme las semanas pasaron, Pepito creció más fuerte y más aventurero. Había pasado de ser una bolita de pelo, del tamaño de una palma, a un adolescente larguirucho con patas demasiado grandes y orejas con penacho. Sus manchas eran más pronunciadas ahora, y esas marcas negras distintivas en las puntas de sus orejas lo marcaban inconfundiblemente como un lince ibérico. Pero en su mente, él era puro husky. Había aprendido a jugar a buscar la pelota mal. Los gatos realmente no traen las cosas de Vult. Intentaba mover su cola rechoncha, más bien, una vibración vigorosa, e incluso trataba de comer del tazón del lobo. Esto terminaba con croquetas esparcidas por toda la cocina, y un gato muy confundido, preguntándose por qué su comida era tan crujiente. La rutina matutina se había convertido en la parte favorita del día de Carlos. Se despertaría para encontrar al lobo parado pacientemente al lado de la cama de Pepito, que había evolucionado de una caja a una cama de mascota apropiada. Aunque Pepito prefería la cama de lobo de todos modos. El perro despertaría gentilmente al lince con el hocico, y Pepito se estiraría lujosamente antes de subirse a la espalda del lobo para un paseo a la cocina. «Los estás mimando a ambos», acusó Carlos a Carmen, quien usualmente ya estaba preparando 2 desayunos, comida apropiada para gatos, para Pepito, que comía de mala gana, y las croquetas usuales de lobo que Pepito seguía tratando de robar. «Como si tú no les dieras golosinas cuando crees que no estoy mirando», le respondió. «Te vi dándole tocino a Pepito ayer». «Ese era tocino medicinal». «Tocino medicinal». Se veía anémico. Carmen rodó los ojos pero sonrió. La verdad era que ambos habían caído completamente enamorados de su extraña pequeña familia. La verdadera prueba llegó cuando Maggie del Centro de Vida Silvestre llamó con una petición inusual. «Tenemos un lince ibérico macho adulto aquí», explicó, «traído de la misma área donde encontraron a Pepito. Existe una posibilidad, solo una posibilidad, de que pueda ser el padre. Nos gustaría hacer un encuentro supervisado, ver si hay algún reconocimiento». Carlos sintió que su pecho se apretaba, y si lo hay, se llevarán a Pepito. Hubo una pausa en Carlos. «Seré honesta. Pepito ha sido criado por humanos durante 2 meses. Ahora se ha vinculado con ustedes, Carmen, y por lo que me has contado, especialmente con su perro, las posibilidades de una reintroducción exitosa son mínimas. Pero necesitamos evaluar su comportamiento alrededor de otros linces para su expediente». Estuvieron de acuerdo, aunque Carmen pasó la siguiente semana preocupándose. ¿Y si Pepito quiere irse con su verdadero padre? ¿Y si ver a otro lince despierta algún instinto salvaje? «Entonces lidiaremos con ello», dijo Carlos, aunque él también se había encariñado igual con su hijo adoptivo Manchado. El día del encuentro,
Maggie llegó con una transportadora grande. Dentro había un lince ibérico adulto magnífico, fácilmente 3 veces el tamaño de Pepito, con el tipo de presencia que te recordaba que estos eran depredadores apex, no mascotas domésticas. Prepararon todo en el patio trasero vallado de los Mendoza. Maggie soltó al lince adulto, lo llamaban Rex, en un recinto temporal que había traído. Rex inmediatamente comenzó a explorar, marcando su territorio con una autoridad que hizo que Carlos se alegrara por la cerca resistente. «Bien», dijo Maggie, «traigan a Pepito, pero mantengan al lobo adentro por ahora. Queremos ver su reacción natural». Carmen llevó a Pepito afuera, sus manos temblando ligeramente. El joven lince giró las orejas hacia adelante cuando captó el olor de Rex, sus pupilas dilatándose. «Tranquilo, bebé», murmuró Carmen, poniéndolo en el suelo a una distancia segura del recinto. Por un largo momento, los dos linces se observaron mutuamente. Rex dejó salir un chirrido bajo, un sonido de saludo. Las orejas de Pepito se aplanaron ligeramente. Dio un paso adelante, luego 2, sus movimientos cautelosos, pero curiosos. «Eso es bueno», susurró Maggie. «Está mostrando respeto, apropiado por un macho adulto». Rex chirrió de nuevo, esta vez acercándose más a la cerca. Pepito se sentó, inclinando su cabeza en un gesto inquietantemente reminiscente de lobo. Abrió su boca y dejó salir un aullido, o más bien, su versión de un aullido. Ese mismo maullido estrangulado que había estado practicando con su padre. Rex se veía completamente confundido. «¿Hakan acaba de intentar aullarle?», preguntó Maggie. Desconcertada, «Piensa que es un perro», explicó Carlos, tratando de no reírse de la expresión de Rex. «¿Qué crees que pasará ahora? ¿Se reconocerán el padre y el hijo?». Justo entonces, Lobo, quien había estado observando desde la ventana de la cocina con creciente agitación, decidió que ya había tenido suficiente. El perro, de alguna manera, logró abrir la puerta trasera con el hocico. Carlos hizo una nota mental para arreglar esa cerradura y salió corriendo al patio. «¡Lobo! ¡No!», gritó Carmen. Pero el husky estaba en una misión. Corrió directamente hacia Pepito. Posicionándose entre el joven lince y Rex en su pelaje, se erizó ligeramente, no agresivo, sino protector. Este era su hijo, y ningún extraño, lince o no, iba a molestarlo. Pepito inmediatamente se iluminó. Se frotó contra las piernas del lobo, ronroneando fuertemente. Luego se subió a la espalda del perro, su lugar seguro. Desde su percha, miró a Rex con interés suave, como diciendo: «Gracias por la visita, pero estoy bien aquí». Rex, por su parte, parecía aceptar este arreglo bizarro con pragmatismo felino. Dio un chirrido más. Luego volvió a explorar su recinto temporal, aparentemente descartando al híbrido raro perro-gato. «Bueno», dijo Maggie después de un momento, «creo que eso lo decide». La evaluación fue clara. Pepito se había vinculado demasiado fuertemente con su familia adoptiva para ser reintroducido. Pero Maggie tenía una solución. «Permiso educativo», explicó sobre café y la famosa tarta de manzana de Carmen. «Pepito puede quedarse con ustedes permanentemente, pero estará registrado como un animal educativo. Necesitarán hacer algunas visitas a escuelas, tal vez algunos programas de conservación. Piensen en él como un embajador de su especie». «¿Quiere decir que podemos quedárnoslo?». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Legalmente y todo», confirmó Maggie. «Aunque debo advertirles, los linces pueden vivir hasta 15 años en cautiverio. Este es un compromiso a largo plazo». Carlos alcanzó y apretó la mano de Carmen. «Istamus, Hechiradus. No tenemos más que tiempo». «¿Y Lobo?», preguntó Carmen. «¿Pueden quedarse juntos?». Maggie sonrió. «He visto muchas relaciones animales inusuales en mi carrera, pero esta podría llevarse el premio. Mientras ambos estén felices y saludables, no veo razón para separarlos, aunque podrían querer explicarle a Pepito eventualmente que en realidad no es un husky». «Lo hemos intentado», dijo Carlos secamente. «No se lo está tragando». La vida se asentó en una nueva normalidad en la casa de los Mendoza. Pepito creció hasta convertirse en un lince elegante y poderoso. Aunque uno que aún prefería montar en la espalda del lobo, a pesar de ser ya casi la mitad del tamaño del perro, su rutina matutina evolucionó,
pero nunca cambió en esencia. Lobo despertaría a Pepito. Desayunarían juntos. Pepito finalmente había aceptado que la comida para gatos era su destino, y luego patrullarían el patio trasero, manteniéndolo seguro de amenazas como mariposas y hojas sospechosamente movedizas. Las visitas educativas fueron un éxito. Carlos descubrió que disfrutaba hablando con los niños sobre conservación de vida silvestre, mientras Pepito, quien había aprendido a caminar con correa como lobo, estaba notablemente tranquilo alrededor de las multitudes. Se sentaría regiamente al lado de su padre, ocasionalmente intentando aullar junto cuando Lobo decidía proporcionar entretenimiento musical. «¿Él todavía piensa que es un perro?», preguntó un niño de kindergarten particularmente astuto durante una visita escolar. «Él sabe que es un lince ahora», explicó Carmen, sus ojos humedeciéndose. «Pero Lobo siempre será su papá. La familia no siempre tiene que ver con ser de la misma especie. Como mi padrastro no es mi papá real, pero aún es mi papá», preguntó el niño. «Exactamente como eso», dijo Carmen, con una sonrisa a través de las lágrimas. Los años rodaron con el ritmo gentil de la vida retirada. Carlos se dedicó a la fotografía de vida silvestre con Pepito y Lobo como sus sujetos favoritos. Carmen comenzó un blog, La vida con un perro gato, que ganó un seguimiento sorprendente. Sus hijos visitaban con los nietos, que gritaban de alegría con las travesuras del tío Pepito y el tío Lobo. Pero el tiempo, como siempre hace, comenzó a mostrarse. Lobo, ya de 6 años cuando Pepito llegó, comenzó a desacelerarse conforme se acercaba a sus años crepusculares. Su hocico se volvió blanco, sus pasos menos saltarines. Las visitas al veterinario se volvieron más frecuentes, los medicamentos más numerosos. Pepito parecía sentir el cambio. Donde una vez exigía sesiones de juegos salvajes, ahora pasaba horas acicalando el pelaje de Lobo, acurrucado contra su lado. Le traía premios a su padre, principalmente lagartijas desafortunadas y el ratón ocasional, poniéndolos orgullosamente a los pies de Lobo como ofrendas. «Él lo está cuidando», observó Carlos una noche, viendo a Pepito limpiar cuidadosamente las orejas de Lobo mientras el viejo perro dormitaba. «Se cuidan el uno al otro», corrigió Carmen, tejiendo lo que tenía que ser la 100ª manta para sus mascotas. El último invierno fue duro. La artritis de Lobo hizo que el frío fuera doloroso, y aún con medicación, luchaba. Carlos construyó una rampa para que no tuviera que manejar los escalones traseros. Carmen cocinó comidas especiales para tentar su apetito que fallaba. Y Pepito nunca se separó de su lado. En el último día de Lobo, ¿supieron? El perro que había saludado cada mañana con entusiasmo apenas podía levantar la cabeza. La veterinaria, la amable doctora Jiménez, quien había estado tratando a ambos animales durante años, vino a la casa. «Ha tenido una vida hermosa», dijo gentilmente. «Y qué familia tan especial». Pepito parecía entender. Mientras se preparaban para despedirse, el lince se subió cuidadosamente a la cama de Lobo, curvando su estructura más grande alrededor del perro, como había hecho cuando era un cachorro. Ronroneó, un sonido retumbante profundo que parecía aliviar la respiración laboriosa de Lobo. «¿Está bien, papá?», juró Carlos que Pepito estaba diciendo. «Estoy aquí». La cola de Lobo dio un último movimiento débil, sus ojos azul hielo encontrando los ámbar salvajes de Pepito. Y entonces, rodeado de amor, el gran husky que se había convertido en padre de un lince se deslizó pacíficamente. Enterraron a Lobo bajo el viejo roble en el patio trasero, el que él había amado, para hacer siestas en los días calurosos. Pepito hizo vigilia durante 3 días, ocasionalmente dejando salir su extraño olido molido, que ahora sonaba insoportablemente melancólico. «¿Qué hacemos?», preguntó Carmen a través de sus lágrimas. «Nunca ha estado sin Lobo. Le damos tiempo», dijo Carlos, aunque su propio corazón se estaba rompiendo, para Lobo y para el gato manchado que había perdido todo su mundo. Lentamente, dolorosamente, la vida se adaptó otra vez. Pepito dolía a su manera, pasando horas acostado en la cama de Lobo, rodeado de los juguetes que el perro le había dado durante los años. El señor Cacahuetes
el elefante de peluche, se convirtió en su compañero constante. Pero el amor, aprendió Carlos, tenía una manera de sanar incluso las heridas más profundas. Pepito comenzó a buscar consuelo de sus padres humanos, acurrucándose en el sofá entre ellos en las noches. Nunca sería un gato faldero, era demasiado grande, pero descansaría su cabeza masiva en la rodilla de Carmen mientras ella tejía, ronroneando como un motor diésel. «Va a estar bien», dijo ella una noche mientras Pepito intentaba jugar a buscar la pelota con Carlos, trayendo la pelota de vuelta aproximadamente la mitad de las veces, mejor que su promedio usual. «Todos vamos a estar bien», estuvo de acuerdo Carlos. En el primer aniversario del fallecimiento de Lobo, celebraron una pequeña ceremonia en el roble. Carlos había encargado un marcador de piedra en Lobo Mendoza: mejor perro, mejor papá, mejor amigo. Pepito inspeccionó cuidadosamente, luego hizo algo que los hizo llorar y reír a la vez. Colocó cuidadosamente al señor Cacahuetes contra la piedra, un regalo para su padre. Luego se sentó hacia atrás y dejó salir un aullido perfecto. No su extraña versión gatuna, sino un verdadero aullido apropiado de husky del que Lobo habría estado orgulloso. ¿Cuándo aprendió a hacer eso?, jadeó Carmen. «Ha estado practicando», dijo Carlos, secándose los ojos. «Lo he oído por las noches a veces». Como en respuesta al llamado de Pepito, un sonido se deslizó sobre la cerca. El nuevo cachorro del vecino uniéndose con su propio aullido bebé. Las orejas de Pepito se irguieron con interés. «Ni se te ocurre», le advirtió Carlos. «No vamos a conseguir otro perro». Pero Carmen ya estaba sonriendo. Esa sonrisa que significaba que la resistencia era inútil. Tal vez solo una visita para ver cómo se porta Pepito. Carlos miró a Pepito, quien ahora estaba parado en sus patas traseras, asomándose sobre la cerca con curiosidad obvia. El lince lo miró de vuelta con esos ojos ámbar salvajes que contenían tanto amor, tanta confianza. «Tal vez solo una visita», concedió Carlos. Mientras se dirigían adentro, Pepito saltando entre ellos, Carlos reflexionó sobre el extraño viaje que los había traído aquí. Un lince que pensaba que era un perro que se había convertido en padre. Y dos retirados que descubrieron que la familia venía en todas las formas, especies y tamaños. «¿Sabes qué le dio Lobo a Pepito?», preguntó Carmen de repente. «¿Qué es eso?». «Le enseñó cómo amar, cómo ser parte de una familia. Eso es mejor que cualquier instinto». Carlos apretó su mano. Tenía razón. Por supuesto, Lobo no había simplemente criado a Pepito. Le había dado el regalo más grande que cualquier padre podía dar: el conocimiento de que el amor trasciende todo lo demás. Y en algún lugar, Carlos estaba seguro, Lobo los estaba observando, la cola aún moviéndose, esa sonrisa tonta de husky en su cara, orgulloso de su extraña, maravillosa, perfecta familia. Mientras se acomodaban para la noche, Pepito en su lugar habitual en el sofá, el señor Cacahuetes metido bajo una pata masiva, Carlos no pudo evitar sonreír. Mañana visitarían a ese cachorro de al lado. Tal vez necesitaba un hermano mayo R para enseñarle las reglas. Después de todo, Pepito había aprendido del mejor, y el legado del amor, una vez dado, nunca realmente termina. Solo encuentra nuevas maneras de crecer. En esta historia hemos vuelto a ver juntos que todos los obstáculos se pueden superar de alguna manera y que todo es posible. Si esta historia te ha llegado al corazón, aunque sea un poco, puedes suscribirte a mi canal para apoyarme más y así poder seguir compartiendo contigo este tipo de historias que llegan al corazón. Así podrás acceder a más historias que celebran los vínculos más extraordinarios de la vida, porque el amor verdadero se graba en los corazones y permanece allí.